Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañáis todavía. Ya estamos en la tercera mesa de la segunda sesión de este congreso. Presento a la primera ponente de esta mesa, es Manuela Fernández Rodríguez. Realmente seguramente ya la conocéis, es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, además es directora y también es profesora del máster en ludificación, aprendizaje basado en juegos y juegos serios de la Universidad Rey Juan Carlos. Y nada, todo tuyos. Muchísimas gracias, Erika. Bueno, pues comienzo hablando de gamificación y control social. El caso chino es el tema de mi ponencia y bueno, pues quería empezar aludiendo a que la gamificación forma parte de nuestro día a día. De forma casi imperceptible ganamos puntos sociales en nuestras redes sociales, ganamos puntos compensables pues, a través de tarjetas de fidelización o planes de fidelización. Cuando nos sacamos el carnet de conducir, pues nos dan un juego que se parece a los de Atari, pues para medir nuestra coordinación y movimientos en el test psicotécnico y en definitiva, bueno, pues ejemplos de este tipo podríamos poner unos cuantos. En muchos de los casos, como el de las redes sociales o el de las tarjetas de fidelización, la gamificación se utiliza como instrumento para incentivar determinados comportamientos, ya sea escribir comentarios ingeniosos en Twitter o subir vídeos divertidos a TikTok o Instagram o incluso a seguir comprando en determinados comercios. En este mismo sentido, en el de incentivar algunos comportamientos, China ha dado un paso más allá con el sistema de crédito social. La aplicación de elementos procedentes de los juegos en contextos de control tiene una larga tradición. Probablemente uno de los ejemplos más antiguos son las llamadas token economies o economías de fichas que se han usado desde el siglo XIX en centros de prisiones o centros psiquiátricos y que a día de hoy siguen siendo muy utilizados para modificar el comportamiento en niños. Seguramente muchos de vosotros ya sabéis en qué consisten, pero por si acaso lo voy a recordar. La economía de fichas es una técnica de modificación conductual basada sobre todo en el refuerzo positivo, es decir, tras la realización de una conducta establecida previamente, se recompensa con una ficha, con una puntuación o con una tarjeta. Y esas fichas, tarjetas o puntos, a su vez pueden cambiarse, pueden canjearse por una recompensa distinta. En todo caso, apuntalando el comportamiento establecido. Esta técnica puede ser muy sencilla, que es el modo en que habitualmente se utiliza con los niños, pues un niño que recoge pues, durante cada día sus juguetes, pues cada vez que recoge sus juguetes se le da una tarjeta con una carita sonriente y cuando tiene 5 tarjetas, pues se permite que vea una hora de televisión, una hora de dibujos animados o lo que sea. O puede ser, bueno, pues mucho más compleja, varias conductas, con varias tarjetas, con puntuaciones diferentes, diferentes valores y diferentes reforzadores. El gobierno chino lleva trabajando en un sistema de puntuación para la ciudadanía y empresas desde principios del siglo XXI. En concreto fue en 2008 cuando el Banco Popular de China aludió a la necesidad de construir una calificación crediticia social. ¿Qué es un sistema de crédito social? Es una calificación que se otorga a una persona que deriva de la posición de esa persona en una estructura social y que se basa en la estima que le otorgan los demás. Pero el sistema chino va más allá en dos sentidos, porque además de la ciudadanía también se extiende a empresas y a organismos y además porque la estima en la que se basa el sistema de puntuación no lo otorgan las personas, sino que se basa en unos parámetros preestablecidos. Es justo decir que sistemas de calificación, de clasificación o ratings en los que se valora la reputación de las personas o empresas en relación con transacciones están ampliamente generalizados. La difusión de información reputacional es un elemento clave en la economía del siglo XXI,
La economía colaborativa pues es clave para determinados sectores, fundamentalmente el sector financiero, bueno, pues ha hecho un uso muy profuso, probablemente sea el ejemplo paradigmático. De hecho, probablemente muchos de nosotros podremos recordar el papel que tuvieron estas agencias de calificación en el desencadenamiento de la crisis de 2008, en un primer momento con la calificación que se dio a determinados productos hipotecarios y en un segundo lugar, bueno, pues con la calificación que se daba a las deudas a la deuda de cada país. También respecto a las personas individuales existen informes de crédito al consumo en los que se utilizan métodos estadísticos para evaluar el riesgo y la solvencia. Y en este sentido, algunos autores hablan de la economía de la reputación, es decir, de una economía en la que la reputación es un activo. Siguiendo con el recorrido hacia la implementación de un sistema de crédito social en China, en 2011, durante la sexta sesión plenaria del 18º Comité Nacional del Partido Comunista Chino, el Banco Popular de China y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma hablaron de la creación de una calificación crediticia intergubernamental, de una calificación crediticia comercial y de una calificación crediticia judicial, en lo que parecía una considerable evolución del sistema hacia un mayor alcance. Pero aunque se están probando diversos proyectos piloto, yo me voy a centrar en el sistema de crédito social, que tal como indica el documento de planificación del gobierno chino, tiene como objetivo elevar la mentalidad honesta y los niveles de crédito social de toda la sociedad, estableciendo una cultura de sinceridad. Como os decía, bueno, pues usando la terminología que utiliza el régimen chino. Para eso se utilizan estímulos que fomentarán el mantenimiento de la confianza y castigos que se aplicarán cuando se quiebra esta. Ese es el núcleo del sistema, en el que además los medios de comunicación tendrán bueno, pues un importante papel en la divulgación y exposición de los comportamientos reprobables, con lo cual lo que se pretende es modificar los comportamientos sociales y crear un estado de opinión favorable al mantenimiento de la confiabilidad tal y como lo entiende el régimen de Pekín. El proyecto piloto en el que me voy a centrar ha sido un importante ensayo en la implementación de un sistema unificado de crédito social administrado por el Estado. El sistema llegó a poner en marcha una página web con la ayuda de Baidu, el principal motor de búsqueda chino, en la que los participantes podían consultar su puntuación. La web integraba datos de varios departamentos gubernamentales y estaba vinculada con Cima Credit, que es el ala financiera de Alibaba, que es la tienda online más grande de China. Cima Credit disponía de datos de seguros, de préstamos, de webs de citas, de compras y de movilidad de más de 300 millones de usuarios registrados que participaban en el sistema de forma voluntaria y 37 millones de pequeñas empresas. Debido a la colaboración de Cima Credit con el gobierno, también tenían acceso a documentación oficial y a registros financieros. Y el sistema puntuaba a cada ciudadano, a cada usuario, en una escala de 350 a 950 puntos, considerándose a partir de 700 una puntuación elevada y, por tanto, bueno, pues, ser una persona confiable. ¿En qué parámetros se basa este sistema? En 5, que son, en primer lugar, registros financieros de crédito, es decir, el historial crediticio de los participantes. En segundo lugar, también se valoran las tendencias de comportamiento en transacciones comerciales. Por ejemplo, puede tener una valoración distinta comprar pañales con frecuencia, porque se puede tener la consideración de que se es un progenitor preocupado por la familia, frente a la persona que compra habitualmente, bueno, pues comida poco saludable, por ejemplo. En tercer lugar, activos disponibles e información personal, pues los bienes que dispone esa persona, la información sobre su nivel educativo, su lugar de residencia, etc.
En cuarto lugar, el comportamiento y preferencias. Por ejemplo, bueno, pues en función, hay determinadas acciones que pueden valorarse mejor o peor, o de forma positiva o negativa. Pues, por ejemplo, jugar excesivamente a videojuegos, o hacer apuestas en webs de apuestas, o hacer donaciones a ONGs, por ejemplo, o proyectos, bueno, pues de caridad, pueden estar valorados de forma positiva o negativa. Y el último parámetro son las relaciones sociales, pues las interacciones que las personas tienen en las redes sociales, se vela porque las interacciones sean adecuadas, y además también se puntúa o quita puntos el entablar amistad con personas con puntuación alta, a la vez que eliminar aquellos con puntuación baja. ¿Vale? En la medida, bueno, pues de que las de puntuación baja se consideran indignas de confianza. Las consecuencias de una puntuación crediticia alta en el sistema implementado por CIMACREDIT, dado que su actividad principal es crediticia, eran de este tipo. Los usuarios con puntuaciones más elevadas generalmente tendrían más facilidad para acceder al crédito. Pues a lo mejor estas personas no tenían que dejar una fianza cuando alquilaban una casa o un coche o una bicicleta, pero no todas las recompensas eran crediticias, sino que podían ser de otro tipo, pues la agilización del check-in en un hotel, pues en un avión, en una aerolínea, o tener un lugar más destacado en una web de citas, etcétera. Si esto se acabara vinculando de forma completa con los servicios estatales, estas recompensas podrían ser más del tipo tener acceso prioritario a hospitales, o facilitar un visado para viajar al extranjero, etc. El núcleo del sistema es la puntuación y la clasificación. Estamos hablando de un PBL, un elemento muy frecuente en los juegos, aunque su existencia, como sabemos, no es inherentemente lúdica. Las puntuaciones se utilizan en todo tipo de entornos por la capacidad que tienen de modificar el comportamiento. Pues hablábamos hace un momento de los exámenes, pues el sacar un 5 en el examen quizá pueda motivarnos a esforzarnos un poco más. En el caso chino, la puntuación obtenida puede identificarse con los puntos de experiencia, en la medida que se obtienen después de la realización de unas determinadas acciones. También se pueden identificar con los puntos compensables, en la medida que se canjean por otros beneficios. Y además, como ocurre en muchos juegos, la escala de puntuación es elevada. No se puntúa del 1 al 10 o del 1 al 5, como es más frecuente en los sistemas reputacionales, sino que la obtención de puntos, se utiliza una escala de cientos de puntos, precisamente porque la obtención de esos puntos genera una mayor sensación de logro en el usuario a medida que se van alcanzando determinados niveles. Estos puntos también ejercen como recompensa. Si nos fijamos, por ejemplo, en el sistema de recompensas SAPS de motivación extrínseca propuesto por Zickerman y Linder, que ordenan las recompensas de mayor a menor valor para el usuario, vemos que el sistema de puntuación de la propuesta china también cumple con las 4 categorías. El estatus, que sería la primera, alude al posicionamiento de un usuario respecto a terceros. Ese estatus, obviamente, el sistema chino lo otorga a las personas que en el ranking superan la puntuación de 700 puntos, esas personas que son confiables. En segundo lugar, el acceso, esa puntuación que obtienen las personas que son confiables, los que tienen una puntuación superior a 700, tendrán, como decíamos hace un momento, acceso a un check-in prioritario en un avión, o tendrán una plaza en un determinado centro educativo, tendrán acceso a determinadas situaciones que otros usuarios tendrán vetada. En tercer lugar, el poder se refiere a la capacidad de tener influencia sobre los demás. En el sistema chino, como decíamos hace un momento, puntúa tener relaciones con personas confiables, de modo que las personas con una puntuación elevada necesariamente tendrán ascendencia sobre aquellas que tienen una puntuación inferior.
Y por último, el material tangible serán las ventajas materiales derivadas del sistema, lo que decíamos hace un momento, pues la posibilidad de no tener que dejar una fianza cuando se alquila una casa o la posibilidad de tener un tipo de interés más bajo cuando se solicita un crédito. Otra de las funciones que cumple la puntuación en este sistema de crédito social chino es la de ser feedback, que es otro elemento relevante en muchos juegos. La puntuación es un indicador claro para el usuario de si su desempeño está siendo adecuado o no para conseguir el objetivo de ser una persona confiable. Otro de los elementos es la competición, es una dinámica presente en muchos juegos en la medida que muchas personas bueno, pues se encuentran divertido, les satisface medirse y compararse con los demás. Y por último, puede añadirse unas reglas. A diferencia de otros sistemas reputacionales, bueno, pues más sencillos y que se basan en calificaciones subjetivas de otros ciudadanos, como pueda ser Airbnb o Uber, los parámetros del sistema chino están definidos previamente, se conocen de antemano, con lo que se permite a los usuarios saber qué acciones puntúan y cuáles no, y se otorga en este sentido una cierta autonomía en sus acciones. Para finalizar, porque además no he puesto el reloj y no sé si me pasé de tiempo, entiendo que no, pero para finalizar, hacer dos consideraciones. La primera, señalar que probablemente esta prueba piloto no sea el sistema definitivo a adoptar en China. En el año 2018, el Banco Popular de China restringió el contrato con Cima Credit, este contrato de puntuación con Cima Credit, bueno, pues alegando cuestiones de conflictos de intereses. Se consideraba que la empresa Cima Credit había obtenido gran cantidad de información sobre usuarios de los que se beneficiaba comercialmente. Y en segundo lugar, bueno, pues señalar que este proyecto piloto es una seria advertencia sobre los usos de la gamificación en manos de gobiernos autoritarios. Muchísimas gracias.